gracias a Dios que ustedes se están manteniendo firmes, fieles para leer. Y los que vayan un poquito atrasados, no se preocupen, sigan leyendo, sigamos leyendo. Por ahí alguien hizo así, miren. Pero algunas veces el pastor José lo ha dicho, también a veces el pastor, por ejemplo, cuando dice el pastor José, hoy me atrasé poquito, pero al siguiente día vámonos a leerle el doble. Hoy me atrasé 2 veces, pero al siguiente día vamos. Y si alguien todavía va en el 10, en el 11, en el 12, sígale. Que lo importante es leer todos los días la palabra de Dios y ser alimentados de ello. Antes de darles el resumen, porque es un resumen pequeño, esta vez encontré unas verdades o unas enseñanzas muy pequeñas. Quiero decirles que el próximo domingo va a ser nuestro día de aniversario. Y mire cómo trabaja Dios, que nos fue trayendo de San Juan hasta el libro de los Hechos, y cómo leemos en Hechos, cómo el Espíritu Santo de Dios se mueve y precisamente, usted quizás ya no se acuerda, en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús explicó a Nicodemo y le dijo, ¿ves el mover del aire? No, pero si miras los efectos, el árbol se mueve, las hojas, inclusive las olas del mar son arrastradas por el viento. Así es el Espíritu de Dios, que se mueve en nosotros. Y mire, ahí Chava ya decía ahorita, que Dios toque mi corazón. ¿Quién trabaja en la mente y en el corazón para decir, yo quisiera? Y sobre todo reconocer, a veces parece que no puedo, pero el Espíritu de Dios dice, sí, sí puedes, porque yo te voy a ayudar, ¿verdad? Hemos escuchado de todos nosotros, que algunas veces decimos, híjole, a veces ya me levanto y ni ganas tengo de ir al templo, pero hay una vocecita que dice, vamos, derrota al diablo, da un pasito de fe, muévete, muévete. Es el Espíritu de Dios que trabaja en nosotros, ¿verdad? Los que pasamos por dificultades, ahí veo a la hermana Telma sentada, ¿se acuerdan sus operaciones? Para decir, yo estoy contigo, te voy a sacar adelante. Aquí está la hermana Di, que también pasó como un año, ¿verdad? Encerrada en el de rehabilitación, y ahí le íbamos a ver de vez en cuando, y la fe se mantiene firme gracias a la obra del Espíritu de Dios. Y yo creo que pudiéramos hablar de todos nosotros, ¿verdad? Y cada uno expresar nuestras dificultades, nuestros llantos, nuestras pérdidas, nuestra recuperación, y encontrar que el Espíritu de Dios que se movía en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, no solo en Jerusalén, pero los que han leído, se movía en Antioquía, se movía en Éfeso o en Éfeso, se movía en los creyentes allá en Roma. O sea, el Espíritu de Dios va llevando el evangelio y se va moviendo en todos ellos. Es el mismo Espíritu de Dios que se está moviendo en medio de nosotros. Y por eso al Espíritu de Dios sea la gloria y la honra, y a nosotros, su iglesia, seamos llenos de poder y de fuego para la gloria de su nombre. Amén. Bueno, en el capítulo 18 encontré un contraste, hermanos, entre la vida del pastor o del apóstol, pero en este sentido, pues ya hablando en nuestros términos, el contraste entre el pastor y el creyente. Y la primera enseñanza que encuentro es la cualidad de un buen pastor. La cualidad de un buen pastor o de un buen líder o de un buen apóstol. Mire, vamos al versículo 5, capítulo 18, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5 si me acompaña? Y cuando Silas y Timoteo qué buena cualidad de un buen pastor, o qué calidad o si pudiéramos decirlo, ¿cómo podemos calificar un buen pastor, un buen líder, un buen apóstol? Y aquí Pablo nos marca un ejemplo, el Espíritu de Dios nos marca un ejemplo. Usted ya la encontró, dígame cuál es. ¿Cómo estaba Pablo? Entregado a la predicación, entregado a la predicación. Entregado a la predicación. Calidad de un buen obrero, calidad de un buen pastor, debe de estar entregado a la predicación, ¿verdad? A veces, ¿se acuerdan que yo les he comentado de mi papá? Les he comentado un poquito de la
del pastor Jorge, que con su dolor, con su dedo cortado, con su diabetes, con su, bueno, todas sus dificultades, y que a mi papá también, yo cuando vivía junto con él, le decía, quédese, no vaya, porque a veces él amanecía como yo, traigo un dolor en el pecho y ahora pienso, a lo mejor él padeció un poquito lo que yo padezco, pero como él sí estaba enfermo del corazón, él pensaba que, y a veces ocurría que salía del hospital, era digamos un lunes, llegaba el martes, allá en México los servicios eran martes y jueves, y el martes estaba predicando. Entonces, cualidad de un buen pastor, de un buen líder, es estar entregado a la predicación de la palabra sin importar las circunstancias. Pablo estaba siendo perseguido, Pablo estaba siendo criticado. A Pablo muchas veces cuando visitaba ciudades le decían, el Espíritu Santo de Dios dice que te van a encarcelar. El Espíritu Santo de Dios dice que te están esperando por allá para darte muerte. Y Pablo de todas maneras predicaba y testificaba que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 28. Versículo 28, ahora hablando de Apolos, otro predicador, otro evangelista, ¿qué dice? Léalo conmigo. Dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Y bueno, si me acompaña sin perder el libro de los Hechos, vamos a la epístola segunda a Timoteo capítulo 4, para que vea que es el mismo Pablo el que está escribiéndole a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, usted estaba en Hechos, luego sigue Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, y luego ya llega segunda a Timoteo capítulo 4, y si lo tiene diga amén, para que sepamos que ya lo encontraron. Segunda a Timoteo capítulo 4, y vamos a leer la primer línea del versículo 1 y luego leemos el versículo 2. Primer línea del versículo 1, los que ya lo tengan. Segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 1, la primera línea dice, te encarezco delante de Dios. Otra vez, te encarezco delante de, o sea, te encargo delante de Dios. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cualidades de un buen predicador, cualidades de un buen pastor que encontramos en Hechos capítulo 18, si se regresa, y yo se las voy ahorita a recordar. Cualidades de un buen pastor, cualidades de un buen líder. Aquí está el Espíritu de Dios hablando a través de Pablo y diciendo, te encargo que prediques la palabra. Te encargo que reprendas, o sea, que regañes un poquito. Te encargo que de alguna manera le llames la atención a la gente, pero que lo hagas con paciencia y que lo hagas utilizando la doctrina de la palabra de Dios. Así que si en algún momento usted piensa, como a veces mencionamos, esa predicación la dijeron para mí, me están regañando a mí, es nuestro encargo delante de Dios. Si alguna vez usted dice, los pastores o los líderes de la iglesia están molestos, queremos ir a darle clases, queremos ir a visitarlos, queremos ir a orar por ustedes, es que el encargo de Dios es que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo, que seamos molestosos. Y le voy a dar un último ejemplo para acabar. Así como cuando el niño va creciendo y a veces nuestros hijos nos dicen lo mismo que nosotros decíamos, ay, ya dejen de molestar, todo el tiempo me están corrigiendo que esto sí, que esto no, que esto sí. Es que somos los papás, ¿verdad? Y tratamos de sanar que el árbol, como dice la escritura, que el árbol no crezca torcido, sino que crezca como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Entonces, para los pastores que estamos aquí, para los líderes que están aquí, tenemos que recordar, hay que predicar la palabra. Hay que predicar la palabra. Y para las ovejas que estamos aquí, cuando el pastor te diga, ven a la iglesia, ya no seas flojo, vente a la iglesia, no digas, el pastor me regañó. No, es nuestro encargo delante de Dios predicar, instar a tiempo y fuera de tiempo. Pero en contraste, en el capítulo 18,
Está la cualidad de un buen pastor, pero también está la cualidad o la característica de un buen creyente. Mire lo que dice el versículo 6. No, perdón, el versículo 7. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, la cual estaba junto a la sinagoga. Pero mire, le voy a leer el versículo 6 para que le entienda. Pero los judíos se oponían y blasfemaban. Entonces Pablo le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo estoy limpio de ustedes. Y luego añade, desde ahora me iré a los gentiles. Desde ahora me iré a los gentiles. Y el 7 por eso dice, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno. Ese uno era un gentil. Pablo estaba predicando en la sinagoga y como no le hacían caso y se llenaban de ira y de enojo, Pablo les dice, yo me voy a ir a los gentiles, ya no le voy a predicar a los judíos, porque Dios me llamó para predicarle a los gentiles. Y entonces el 7 añade, y se fue a la casa de uno, quiere decir, se fue a la casa de un gentil. Pablo era judío, pero se fue a vivir con un gentil. Pero ¿cómo era ese gentil, hermano? ¿Cómo eran los creyentes? Ahí está en el versículo 7, se llamaba Justo y él era temeroso de Dios. La característica que nos enseña el capítulo 18 de los pastores es que los pastores deben de predicar la palabra de Dios siempre. La característica que nos enseña el capítulo 18 de los creyentes, de las ovejas, es que las ovejas deben de ser temerosas de Dios. Hermanas y hermanos, o Iglesia Betel, ustedes tienen que ser temerosos de Dios. Tienen que ser temerosos de Dios. Ser temeroso de Dios va de dos lados. Por un lado, no es que le debo de tener un pavor o temor a Dios, así como cuando sale un fantasma y, ay, me salió un fantasma y me espanté. No, tener temor de Dios es que le tengas respeto, respeto. El viernes visitábamos una casa y alguien compartía ahí, es que cuando yo pienso en hacer algo, siempre pienso como, ¿esto le agradará a Dios? ¿Esto le agradará a Dios? Me pongo a pensar un poquito, eso es tenerle temor a Dios. Eso es cuando yo estoy rumbo, por ejemplo, ¿ha visto cuando uno maneja en el freeway y uno va a 65, 68 y de repente, ay, creo que viene una patrulla? Es tenerle temor a la patrulla. Pero no es que le tenga miedo al policía, es que no quieres una infracción o una multa, no quieres un ticket, no quieres que te lleven a la cárcel, o a lo mejor ya llevas muchos tickets y dices, ya tengo una orden de aprehensión, si me agarran ahorita me cierran. Tener temor de Dios es lo mismo. No estoy esperando que ahorita la regué y Dios me va a mandar un rayo, pero estoy diciendo es que amo a Dios y tengo temor de Dios y no puedo estarle fallando. Tengo temor de Dios y no puedo estar con mucho respeto y amor, lo digo, no puedo estar faltando a la iglesia. ¿Por qué es temor a Dios? No se trata de para que no me regañen, porque soy religioso, porque soy fanático, porque tengo temor de Dios. Los creyentes, la calidad de un buen creyente es tener temor de Dios. Es que tú eres bien fanático, todo el día quieres orar y leer la Biblia. No, es que amo a Dios, tengo temor de Dios y quiero aprender a servir más a Dios. Capítulo 19. Después de ahí, el apóstol Pablo se mueve hacia la ciudad de Éfeso. Y mire lo que dice el versículo 4, que de hecho ya lo leímos dos veces, pero bueno, la enseñanza ya la leímos dos veces en el 18, pero vamos a leer el versículo 4, capítulo 19, versículo 4. Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Se acuerda que leímos el 28, 18, 28 y termina diciendo, predicando y demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo? Y ahora en el 19:4 dice que también Pablo predica y está enseñando que Jesús es el Cristo. Esta enseñanza es la predicación fundamental del evangelio. Cuando hablamos del evangelio, mire, hay varias razones. Algunas veces dicen, yo quisiera compartir el evangelio, le voy a predicar mi testimonio a muchas personas. Hay gente en mi historia desde antes
Hay gente que, por ejemplo, pisa la cárcel, lamentablemente, pero para beneficio de ellos ahí conocen a Cristo y a veces salen y dicen, yo tengo un testimonio poderoso y quiero compartirlo, y luego quieren andar de iglesia a iglesia en lugar, y ese no es el evangelio. Qué bueno que Dios los alcanza, qué bueno que Dios los, pero ese no es el evangelio. El evangelio es predicar y demostrar que Jesús es el Cristo. Después hablaremos de ello, pero mire, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Y voy a ser directo para no tardar mucho, porque todavía nos falta el capítulo 20-21. Demostrar y predicar el evangelio acerca de que Jesús es el Cristo es la buena noticia de salvación que Dios ofrece al pecador, a nosotros, la humanidad, por medio de la fe en Jesucristo. Pero que Jesús es el Cristo significa que no puedo poner mi confianza en Moisés, como hacían los judíos, porque Moisés es un humano común y corriente. Que mi fe no puede estar en tratar de portarme bien y practicar los 10 mandamientos o los mandamientos de la ley, porque solamente son maneras como Dios nos va marcando los límites, pero los mandamientos no salvan, no salvan. ¿Se acuerdan que un joven llegó con Jesús y le dijo, todos los mandamientos los he guardado desde que soy chico? Ah, sí, vende todo lo que tienes y te vas a dar cuenta que no eres salvo por guardar los mandamientos, porque ya viene en el corazón el orgullo, la avaricia. No me voy a desprender del dinero. Pues no, que has guardado los mandamientos. ¿Acaso en el mandamiento no dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Ese joven ya idolatraba su riqueza y por eso se llama avaricia, que es un tipo de idolatría. Decir que Jesús es el Cristo es confesar y creer que ninguna religión puede salvar, ni siquiera la cristiana. Es que yo voy a la cristiana, ya me bauticé en la cristiana. Mientras no tengas el bautizo del Espíritu Santo y a Cristo en el corazón, no vas a poder ser salvo. Es que yo soy de aquella, de esa. Creer que Jesús es el Cristo significa que mi fe no puede estar en ningún profeta, en ningún apóstol, en ningún papa, en ningún sacerdote, en ningún pastor, en ningún llamado profeta. Mi fe debe de estar puesta solamente en Cristo. Por eso a Pablo y a ellos los perseguían, porque cuando hablaban de que Jesús es el Cristo, en aquel entonces estoy seguro que muchos le decían, como América hoy dice, todos creemos en Dios, todos creemos en Jesús. No, tú no crees que Jesús es el Cristo, porque si creyeras que Jesús es el Cristo, dejarías tu vida de pecado por tenerle temor y reverencia y respeto a Jesucristo. Si tú creyeras que Jesús es el Cristo, entonces no tendrías tu religión de obras, no tendrías tu religión donde cambias la Biblia y traes una verde o una negra o un esto, no tendrías tus líderes y los pondrías en alto, no tendrías tus ídolos y les pondrías veladoras y eso, porque sabrías que Jesús es el único que salva y nadie más que Él. Y Él es el único que se merece culto, gloria, honra y respeto. Mire, en esa parte después viene la enseñanza de cuando uno cree en Jesucristo, provoca un verdadero arrepentimiento. Vamos ahí mismo en el capítulo 19 a los versículos 18, 19 y 20. Hechos 19, versículos 18 al 20. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 150,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hay que creer que Jesús es el Cristo. Hay que depositar nuestra fe en Él. Y mire, muchos de los que habían de verdad creído venían y decían, como ahorita escuchábamos, a veces no quiero venir, pero si Dios me toca, aquí voy a estar. A veces siento que no puedo leer la Biblia, pero sí. A veces he sentido como que fallo. Nuestros hermanos que están en casa, que digan, yo a veces no tengo ganas de ir, pero Señor, por favor. Muchos de los que vienen se arrepienten y dejan esa clase de vida, o dejamos esa clase de vida. Y después dice el 19, incluso, ahora note esta parte fuerte, hasta los que habían practicado magia, cuando hoy hablamos de las limpias, del zodiaco,
cuando se habla de te vamos a leer el futuro, cuando se habla de una magia blanca y una magia negra. No, aquí la Biblia nos dice en una manera tan sencilla, hasta los que practican magia dicen, no, ya nos dimos cuenta que Jesús es el Cristo. Vamos, y entonces traen todos sus libros de hechizos y todo, dice, y los juntan, y una humadera de quemazón para decir, esto no salva, esto no tiene poder, esto es mentira. Solamente en el nombre de Cristo hay salvación y vida eterna. Y cuando la iglesia predica y cree esta verdad de que Jesús es el Cristo, entonces termina el 20 diciendo, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Salud, hermana. Salud. Vamos al capítulo 20. Aquí ya viene la exhortación de la palabra de Dios. Antes de leerlo, levanten la mano los que ya vamos en el capítulo 20. Hermana Di, hermano Daniel, pastor José. ¿Quiénes van en el 20? ¿No? Bueno, entonces les pregunto para regañarlos. No, no es cierto. Les pregunto para contarles un poquito la historia. El apóstol Pablo, después de Éfeso, viaja hacia Macedonia y sabe que ya va empezando a decirle a todas las iglesias, ya no me van a volver a ver. Este es el último viaje, quizás voy a morir. El Señor ya me reveló que no voy a regresar y entonces empieza a despedirse de las iglesias. ¿Ok? Vamos, la primera enseñanza en el capítulo 20 y que se comparte con el capítulo 21 es no te duermas. No te duermas. Versículos 7 al 9. Versículos 7 al 9 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Así nada más de repasito, présteme su atención. En el versículo 7 dice, ¿cuándo se reunía la iglesia? A ver, léalo ahí. ¿Ha escuchado cuando dicen, ¿y ustedes por qué se reúnen el domingo? Yo no sé, pero estoy siguiendo lo mismo que hacían los primeros discípulos, reuniéndose el primer día de la semana, ¿verdad? Ahora, la enseñanza fuerte que quisiera compartirles es esta verdad que dice, no te duermas, no te duermas. Cuando vienes al templo, cuando escuchas la clase, cuando alguien te visita para compartirte alguna lección de la palabra de Dios, no te duermas, porque si te duermes te caes. Esa es la enseñanza. Ay, ¿qué querrá decir? ¿A poco no le ha pasado que usted a veces viene y a veces está la predicación y a veces yo no sé si ustedes están diciendo amén, porque yo estoy diciendo que Jesús es el Cristo y la gente está así, como que amén, ¿verdad? O a veces yo grito así como amén, y creo que tengo mucho poder porque muchos se van para atrás y ya los tumbé en el espíritu. Pero mire la enseñanza que tenemos aquí. Note, el apóstol ya se está despidiendo y entonces por eso alarga la enseñanza. Y ellos estaban en el aposento alto. No estaban en el primer techo, estaban probablemente en el segundo o en el tercero. Y entonces él está hablando y el joven que está ahí poniendo atención, pero luego, o sea, sobreponte al sueño. Tú vienes cansado, cansada, es lo más normal, de verdad es lo más normal. Pero algunas veces te aseguro que el diablo te sopla. Levántate en el nombre de Cristo. Levántate porque si no te caes. Mire lo que le pasó al joven, fue levantado muerto. Imagínese el pánico en el momento del culto. Alguien se cayó, se lastimó, se murió y lo tienen que levantar. Se suspende la predicación, se suspende la palabra. Es la manera como el enemigo trabaja, pero nuestra carnalidad también. No tengo derecho a estar cansado o cansada. Sí, todos estamos cansados o cansadas. Lo que normalmente tratamos de explicar con ello, usted nótelo, por ejemplo, a veces la hermana Lupita nos invitaba, ¿no quieren venir a ver el juego de Adam?
Y algunas veces era en diciembre, ¿verdad, hermano? A ver, duérmete. Pero la gente no deja de gritar. Es más, los niños están llenos de vida a pesar del frío, a veces nevando, no solamente en los juegos de arena, en todos los deportes. Y la gente a veces desvelada, por ejemplo, yo en mi etapa de papá con Romanti, él era bueno, cuando nos íbamos de vacaciones, él era bueno para decir, nos desvelamos jugando a las 2, 3 de la mañana y con el joystick. Pero cuando se trata del culto, ¿cuánto dura la predicación? Llevo 20 minutos. Bueno, hay predicadores, mi papá normalmente predicaba 1 hora 15, y algunas ocasiones alguna gente se durmió, había bancas, con mucho respeto lo digo, pero había un hermano invidente, cieguito, estaba durmiendo, se fue de frente, hermanos. Es entendible porque es una persona, era una persona quizás necesitada, pero el que se duerme se cae. Entonces, el que se duerme no agarra la palabra de Dios. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesús dijo, cuando el sembrador sale a sembrar, el sembrador ahora en tiempos modernos, es el pastor que sale a sembrar con el Espíritu Santo que trae la palabra, y pasa el Espíritu Santo los domingos a decir, aquí viene la palabra? Pero en la parábola, en la enseñanza de Jesús dice, vienen las aves del cielo, o sea, los espíritus malos, y empiezan a robar en la mente, en el corazón, la palabra. Y la roban durmiéndote, aunque tú digas que sí. Viene a robar la palabra en el corazón, aunque tú digas, no me estoy durmiendo, pero ya estoy pensando en otra cosa. No, no te duermas. Es la primera enseñanza del capítulo 20. No te duermas. Número 2, soporta la buena predicación. Soporta la buena predicación. Versículos 20 y 21. Versículos 20 y 21 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ya estaba ahí en Mileto, también despidiéndose, y entonces él dice, ya no me van a volver a ver. Entonces manda a llamar a las personas líderes y les dicen, jamás he dejado de predicarles la verdad. Ustedes la han tenido que soportar, a veces ha sido una palabra dura, pero yo no me la he callado. Sabe que a veces los pastores modernos tratamos de suavizar las cosas porque hoy en día todos nos ofendemos. Es que allá en la iglesia dijeron que los que usan lentes de Mickey Mouse se van a ir al infierno. O es que, y la gente, y a veces era un chiste, pero la gente dice, no, es que, bueno, cualquier cosa. Aquí la enseñanza es, hay que aprender a soportar la buena predicación. Hay que aprender a soportar la buena predicación. La palabra de Dios nutre. La palabra de Dios corta. La palabra de Dios a veces golpea. La palabra de Dios a veces te sacude y te castiga para despertarnos, para sacarnos del error. La palabra de Dios corrige, y al corregir algunas veces tiene que ser dura para despertarnos, porque yo sigo haciendo esto. Dice Dios, no, no, despiértate. Ay, es que el pastor ya me gritó, ya me regañó. No, es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, nunca he dejado de anunciarles el arrepentimiento. Arrepiéntete, cambia tu manera de ser, conviértete de verdad a Dios y profesa una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. No en las obras, no en la ley del sábado, no en las prácticas religiosas, si te bautizaste, si hablas lenguas, si no lo hablas. No, practica una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Hoy en día que quisiéramos que todos nuestros predicadores contaran buenos chistes y que nos mantuvieran alertas. Pero la verdadera palabra no es chiste ni es comicidad. Mire, versículo 29 todavía. Pablo les explica por qué. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, hermanos. Por eso necesitamos aceptar la buena predicación, aunque sea dura. Al Señor Jesús ahí alimentó a los 5,000, y fíjese, después de haberles alimentado,
Les da una palabra que cuando la leemos en el Evangelio de Juan, la verdad no parece dura. Pero la gente se ofende. Ya tú ya no estás ofendiendo, estás diciendo que somos convenencieros, que solamente venimos por los milagros. Vámonos, vámonos. Y se empiezan a pasar la voz y se van. Y Pedro le dice, Señor, ya se están yendo. Y Jesús le responde, ¿y qué? Déjalos que se vayan. El que es mío va a escuchar mi palabra. Una de las razones por las que hay muchos lobos rapaces en nuestros días, ya les he contado, hay gente que dice, te voy a dar la bendición, vengan, el pastor les va a dar un beso en la boca a las señoritas. Vengan, el pastor se va a acostar con las señoritas. Vengan, el pastor les va a sacar el dinero. A ver, caigas el dinero. Y si tú haces un trato con Dios ahorita, Dios te va a sanar. Pero Dios quiere ver el corazón. ¿Cuántos de $100 hay aquí? A ver, ahorita, cáiganle, porque yo voy a orar y al que el Señor vea fiel de corazón, a ese le va a dar la bendición. No. Van a entrar lobos rapaces buscando dinero, buscando conveniencia, explotando a la gente. Y a veces la gente nada más por decir, pues no nos dice nada, no nos critican, no nos ofenden. La palabra siempre es muy animosa. La palabra, algunas veces decían algunas personas, es que la palabra como que necesita ser pura palabra de ánimo, ¿no? Porque ahorita que estamos en la pandemia, como que la predicación debería de ser para animarnos y no. Está la pandemia, la predicación debe de ser dura para convertirte y que Dios nos sane. Porque si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, pero y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los perdonaré, los oiré y los sanaré. Así que la enseñanza es no te duermas, soporta la buena predicación. Y la última enseñanza del capítulo 20 junto con el capítulo 21 es mire el ejemplo de consagración. Capítulo 20, versículo 24. Capítulo 20, versículo 24. ¿Cómo dice? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Sí lo encontró? Capítulo 20 de Hechos, versículo 24. Capítulo 20 de Hechos, versículo 24. El apóstol Pablo dice, yo no he buscado su dinero. En el versículo 24, antes ustedes saben que para todo lo que me ha sido necesario para mí y para los que están conmigo, estas manos me han mantenido o me han servido. Vamos al capítulo 21, versículo 13. Capítulo 21, versículo 13. Perdón, 34. No, perdón, a ver. Sí, vamos a leerlo bien. Si es el versículo 24, si es verse 24, please pay attention. Don't make me raise my voice. Capítulo 20, versículo 24. Ahora sí, perdónenme. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, ni siquiera puedo valorar mi vida como algo tan valioso para mí mismo. Primera parte de la consagración. Ahora, si me presta su atención, déjeme usar la buena predicación que algunas veces suele ser dura. No hagas caso de tu enfermedad. Cuando tú piensas, Dios no responde mi oración, no hagas caso, porque tu vida no es para ti, no es tuya. Tu vida le pertenece a Dios. Entonces, no hagas caso de tu. Pablo le dijo, Señor, dice, ya se lo pedí una vez, 2 veces, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, sigue adelante y no te rindas. Y Señor, me están persiguiendo, y ahí vienen más, ya los solté y van a ir tras de ti, Pablo. Señor, ya me escapé de unos, me bajaron en una canasta de esas que tejían, me bajaron por la columna de la pared para esconderme, y Señor, no te preocupes, allá en Jerusalén te están esperando para amarrarte y encerrarte. Ay, Señor, en lugar de que me des noticias buenas, no, porque el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Cristo la hallará. Por eso Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Así que, ¿estás pasando alguna necesidad, alguna lucha?
con todo respeto lo digo, has perdido un ser querido, has perdido tu trabajo, en algún momento sientes como que ya perdiste el ánimo porque alguien te hizo mala cara en la iglesia, o porque sientes que Dios no responde, o porque dices, creo que ya ni siento nada. No hagas caso de nada, ni valores tu vida como algo tuyo, preciado, sino piensa solamente en acabar la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Que cuando tú digas, Señor, cuando me muera, yo quiero que, fíjese el ejemplo, yo quiero irme con un grado de 10 al cielo y decir, he sido fiel hasta la muerte. Y si no me muero y Cristo viene por nosotros y nos arrebata y nos levanta juntamente con Él en el cielo, que se diga, ahí va un cristiano fiel al Señor Jesús, temeroso de Dios. Y por eso luego añade en el 34, perdón, ni siquiera he pedido dinero. Los pastores somos dignos de recibir salario, pero el apóstol Pablo dice, pues yo también, pero ni siquiera quise agarrar dinero, sino trabajé con mis propias manos para mantenerme y que ustedes no tuviesen alguna queja mía. Ahora sí, capítulo 21, versículo 13. Y con este terminamos. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. A ella le habían dicho, bajó un profeta, se amarró las manos, los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así te van a amarrar, Pablo, y así vas a entrar a Jerusalén, y ahí te vas a quedar. Y los que estaban con él, no vayas, mejor vente a predicar, vamos primero ahí, le damos la vuelta. Y Pablo dijo, ustedes me quebrantan el corazón, porque no estoy dispuesto solamente a que me amarren. Si Dios deja que me maten por causa del evangelio, estoy dispuesto a eso. Cuando viene ahorita toda la filosofía, la basura del mundo y te dice, tú deberías de hacer esto, tú no dejes que te hablen lo otro, tú no dejes, es tu cuerpo, total, mata a tu bebé dentro de, es tu cuerpo, jovencita, o lo que sea, no, es que yo tengo, y cuando los cristianos, ¿y qué opina la iglesia cristiana? Lo que dice la palabra de Dios. Es que ustedes son anticuados, son patriarcales. No, tú llámanos como quieras. Nosotros tratamos de apegarnos a la palabra de Dios. Y después va a haber un tiempo de persecución en la iglesia. En México, en algunos estados han perseguido iglesias, han quemado iglesias, han sacrificado cristianos. Allá en otros lugares asiáticos y de África está pasando lo mismo. En China está ocurriendo lo mismo. En algunos lugares, aunque no se habla de ello, aquí mismo en Estados Unidos, el cristianismo está siendo perseguido por predicar la palabra de Dios. Dios nos libre, pero cuando llegue ese momento que ustedes y yo tengamos la fe para decir, estoy dispuesto a dar mi vida por causa del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sabe que algunas veces unos somos como Pedro y decimos, Señor, yo por ti hasta la muerte? Dice el Señor, no estés buscando morir, mejor vive para Cristo. Vive para Cristo, vive predicando el evangelio. Algunos muy valientes me han dicho, yo sí daría mi vida por Cristo. Pero no viniste el domingo, hermano. No, pero el Señor sabe. Yo, a mí si me preguntaran con una pistola o escopeta aquí, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Yo diría que sí, pero faltaste el domingo y faltaste el mes pasado y no lo digo a falta de respeto, lo digo como un ejemplo. En lugar de buscar tanto morir, mejor vivamos, porque si vivimos para el Señor, vivimos. Entonces vivamos para Cristo, hermanos. Vamos a pasar tiempo con Él en oración. Vamos a asistir a nuestras reuniones para glorificar al Cristo que viene por nosotros. Vamos a leer su palabra para alimentarnos y que Dios nos libre de las mentiras de los lobos rapaces. Vamos a congregarnos en amor y unidad para apoyarnos, para orar los unos por los otros y vamos a predicar que Jesús es el Cristo a todas las naciones. Amén. Bueno, cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que podemos estudiarla con libertad. Gracias que podemos ir creciendo paso a paso como iglesia y como familia. Ayúdanos a persistir, ayúdanos a ser fieles. Cuando nos atrasamos, ayúdanos a recuperarnos con amor, con gratitud, con fe, porque es tu palabra, y a decirte constantemente,
Háblanos, Señor, háblanos. Infúndenos fe, infúndenos aliento, infúndenos ánimo, pero también con tu Espíritu Santo, infúndenos poder para vencer lo malo, poder para seguir asistiendo, poder para invitarnos y exhortarnos los unos a los otros con toda paciencia, con amor y con tu palabra. Señor, aviva tu obra en nuestra iglesia, aviva tu fe y tu amor en nuestros corazones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.